estamos ya conectando y ya estamos grabando. Entonces, bueno, pues bienvenido de nuevo a todos a esta actividad de alumni que organizamos, bueno, pues estos motivos del confinamiento que todos estamos sufriendo y cada uno a su manera. Y bueno, pues vimos la posibilidad de poder organizar una sesión que pudiera estar dirigida y orientada un poco a las familias. Bueno, porque supongo que quienes tenéis hijas y hijos, pues estáis en un momento complicado, ya no solo desde el punto de vista laboral, sino también familiar. Y bueno, y para ello, pues me puse en contacto con Connie, y Connie se puso en contacto con Ana, y pues estamos aquí para pasar un rato. Tenemos una hora para escucharlas, para que nos den esas pautas, para poder pasar mejor este confinamiento con nuestras hijas y nuestros hijos. Y sin más, las voy a dejar. No sin antes deciros que si tenéis alguna pregunta, la resolveremos al final, dejaremos 15 minutos para el final, que las escribáis en el chat, yo luego se las iré diciendo a ellas, ¿vale? Y nada más, pues bienvenidos y bienvenidas, y nada, pues creo que va a comenzar Connie. Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Belén, por la oportunidad. A ver si echamos un poquito de luz para estas nuevas semanas que nos tenemos que quedar en casa, con pautas y actividades, pero bueno, también dando la oportunidad de un tiempo ahí entre los que estamos hoy aquí, de diálogo y preguntas y dudas. Yo soy maestra infantil, también soy autora de cuentos infantiles. Vamos a hablar un poco de los cuentos también como un recurso para la infancia. Y tengo dos experiencias educativas que quería compartir un poquito, que es Educar para la Paz, un book tour para la paz, que bueno, los que conocéis por parte de Belén, expliqué la experiencia en la charla de TEDx, y donde participan escuelas de España, de Latinoamérica, y siempre abordando, ¿no? La diversidad y trabajando la tolerancia a la paz a través de los cuentos. Y la otra experiencia es la asamblea en educación infantil a través de las emociones. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy y vamos a profundizar, que necesitamos ayudar a los peques a gestionar las emociones, siempre, pero bueno, con más importancia en estos días, ¿vale? Y me acompaña Ana, que es una profesional extraordinaria, es mi amiga, mi compañera de vida, de trabajo, y yo creo que no podía tener mejor compañera para sobrellevar este tema y nada, y compartir entre todos las dudas. Así que si ella se quiere presentar. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Ana, soy psicóloga, y me gustaría, pues bueno, esta tarde, dentro de mi pequeña parcela, poder echar una mano en este momento en que yo creo que como padres y madres, pues a lo mejor estamos un poco perdidos. Entonces, pues bueno, vamos a dar una visión general, vamos a intentar dar algunas pautas y arrojar luz, como decía Connie, un poco en estos momentos. A ver si entre todos pues logramos que cada padre y cada madre y por supuesto cada niño y cada niña lo viva de la mejor manera posible. Así que bueno, vamos a empezar cuando queráis y vamos comentando. ¿Se ve ya? Vale. Ahí se ve. Vale, ¿estáis todos viendo? Bueno, esto era un poco nuestras diapositivas, contaros un poco lo que hacemos, y aquí empezaríamos con... No, hablar. Empiezas tú, ¿no, Ana? Y empiezo yo. Bueno, buenas tardes otra vez. Bueno, queríamos empezar un poco hablando, vamos a hablar en realidad durante toda esta hora de las emociones, pero quizás en este momento, en los días que llevamos ya de confinamiento, que ya son bastantes, que ya vamos para 3 semanas, pues quizás es en este momento cuando realmente podemos empezar a hablar de salud no solo física, que es la que escuchábamos constantemente en la tele y de la que nos hablan todos los días, sino de esa salud mental, de esa salud emocional que yo creo que ahora sí que hay que tener más en cuenta.
Son muchos días ya en los que hemos dejado de hacer nuestra vida habitual, en los que pues, prácticamente, aunque teletrabajéis muchos, pero las rutinas diarias no son para nada las mismas. Entonces, pues este momento en que yo diría que más que nunca debemos escucharnos a nosotros y nosotras como personas, como padres, pero en primer lugar como personas. Somos, antes que padres, somos individuos, ¿no? Con nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, nuestra propia manera de interpretar el mundo. Y para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un referente de fortaleza, que yo creo que en este momento es importante, pues primero debemos mirarnos a nosotros mismos. Entonces, pues vamos a ser nosotros el referente, siempre somos referentes, siempre somos pilar, siempre somos modelo, pero quizás ahora que nos vemos 24 horas al día las caras, somos más que nunca referente y pilar para nuestros hijos. Por tanto, os quiero empezar hablando de vosotros, de nosotros, de los adultos. Entonces, como primera indicación, en este momento, ya os digo, en que estamos viviendo muchas cosas nuevas, os diría que primero, el punto número 1 sería atender a nuestras propias emociones. ¿Cómo nos sentimos? ¿Os paráis a pensar a lo largo del día en cómo nos sentimos? A lo largo del día seguramente tendremos diferentes emociones, pero realmente puede ser que hayan aparecido emociones como el miedo o la ansiedad, la preocupación por nosotros mismos, por nuestros familiares, por nuestros amigos y por nuestras amigas que no podemos ver, y nos podemos sentir pues incluso en momentos de estos de tristeza, de bajón, ¿no? que se suele decir coloquialmente. Y son emociones, junto con la preocupación y otra serie de sensaciones, la irritabilidad, los problemas de sueño, que seguro que más de uno y más de una están teniendo problemas de sueño. Comentábamos con ello el otro día que de repente en mitad de la noche te despiertas y no sabes muy bien por qué, te desvelas y no es que te sientas especialmente nervioso o nerviosa, sino que de repente te quedas como en blanco y pasan horas hasta que te vuelves a dormir, o te despiertas demasiado pronto, o te acabas durmiendo muy tarde. Entonces, toda esta serie de problemas en el sueño pues, se van acentuando también a lo largo de los días. Y luego también atacamos la nevera cada 2 por 3. Muchas veces por aburrimiento, pero también muchas veces por ansiedad. Por eso de no sé qué hacer, voy a comer, ¿no? Tengo una sensación que no sé identificar y voy a la nevera a ver qué hay por ahí o a ver si me quedan curasanes de chocolate. Entonces, en todas estas emociones que vivimos, estas situaciones emocionales que vivimos, pues la mayoría de las veces nos crean malestar y no queremos sentir esas emociones. A nadie le gusta sentirse de una manera, de esta manera que estamos hablando. No nos gusta sentir emociones negativas. Pero, bueno, fijaros que yo ya lo he dicho mal, porque he dicho emoción negativa, ¿no? Le he puesto ahí un adjetivo a emoción que no tiene por qué ser así. No hay emociones positivas y emociones negativas. Hay emociones. Emociones que nos gustan sentir y emociones que no nos gusta sentir, pero todas ellas necesarias. ¿Cómo deberíamos sentirnos sino en este momento? Pensar un momento. ¿Deberíamos sentirnos todo el día felices y contentos? ¿Deberíamos sentirnos siempre verdes, como dice mi hijo, ¿no? En la calma. Pues, ¿cómo es esta situación? Es una situación que no habíamos vivido nunca. Es una situación que se nos escapa, que ni siquiera tenemos un registro en nuestro cerebro de alguna situación remotamente parecida a esto. Luego, como no lo hemos vivido y nuestro cerebro no lo ha experimentado nunca, ¿qué emoción prevalece muchas veces? La incertidumbre, la duda y por tanto el miedo, siempre el miedo a lo desconocido. Toda esa serie de emociones que ya decía no nos gustan realmente son las naturales, las normales en esta situación y las que tenemos que sentir. No podemos sentirnos de otra manera. Está claro que esto no es que sea durante todo el día. Hay momentos del día en que no nos sentimos así, pero de vez en cuando nos asalta ese momento de uff, no sé por qué estoy tan nerviosa. Claro, realmente, ¿para qué nos sirven las emociones? Todos nacemos con un pack de emociones ahí, ya en nuestro sistema límbico ahí para toda la vida, que nos sirven para algo, si no, no naceríamos con ellas. Son las emociones para la supervivencia, como dicen. Si no sintiéramos miedo nunca ante situaciones que no conocemos, pues bueno, nos lanzaríamos ahí. Yo les pongo muchas veces un ejemplo cuando hago sesiones individuales. Digo, si no sintiéramos nunca el miedo, no sé, yo cruzaría la calle y, no sé, un coche me llevaría por delante.
por ejemplo. Si no sintiera nunca pues cierta, no sé, cierta tristeza, o no me sintiera triste de verdad, nunca, pues no podría, ¿no?, dejarme caer un poco para parar en todo eso que me pasa mentalmente, emocionalmente, parar y rehacerme. Para eso sirve la tristeza. Y todas estas emociones que no nos gusta sentir nos ayudan a superar situaciones, con lo cual esta situación, que es una situación totalmente nueva y que se nos escapa totalmente, pues nos hace despertar estas emociones que no nos apetecen para nada. Pero el primer paso es saber que son naturales. Es necesario que entendamos que forman parte de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir, de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí al ser humano. Si no las hubiéramos tenido, no hubiéramos sobrevivido, y que en este momento son las que debemos sentir, las que normalmente deberíamos sentir. Con lo cual, las reconozco, me las noto en alguna parte de mi cuerpo, ¿no? La ansiedad quizás más en el pecho o por el estómago, la tristeza más, como ¡fum!, me la tiro encima, como que me hace doblar el cuerpo. Entonces las reconozco, me las noto, me las encuentro en el cuerpo y las acepto. Las acepto como la normalidad en la que deben de existir. ¿Qué no sería o qué sería más perjudicial para nosotros mismos? Que esas emociones se instauraran en nuestra vida y fueran las habituales ahora. Que todo el día nos sintiéramos ansiosos, que todo el día nos sintiéramos deprimidos, que todo el día estuviéramos de bajón. Eso sería lo que realmente deberíamos de combatir. Tener momentos son naturales y los debemos sentir y dejar pasar. ¿Qué podemos hacer entonces para no instaurarnos pues, en la ansiedad, en la irritabilidad, en todas estas cosas? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, pues yo os lanzo una pregunta que creo que es fácil que nos podamos lanzar cada uno de nosotros, y es que en este momento un poco de caos, ¿no? Hoy cuando bajaba por el pan me decía la panadera, dice, es que es como una sensación de rareza todo el rato, de rareza. Es así, es una sensación de irrealidad, de película de ciencia ficción. Estamos viviendo una película, que es lo que más se dice. Lo que más se dice. Y la chica me decía, es que me siento rara, no sé ni siquiera muchas veces devolver el dinero que te toca porque a veces no tengo la cabeza como tiene que ser, ¿no? Y quizás esta rareza es esa sensación de falta de control de lo que está pasando. El ser humano por naturaleza necesita controlar ciertas situaciones. Hay personas que necesitan más control y personas que pueden vivir con menos control de la situación. Pero en general necesitamos controlar determinadas facetas de nuestra vida para sentirnos seguros. Porque si todo es caos, nunca sabes lo que va a venir y por tanto siempre te sientes en la constante incertidumbre, en la constante ansiedad. Con lo cual voy a hacer esa pregunta. ¿Qué puedo controlar? ¿Y qué puedo controlar de mi día a día? Bueno, pues puedo controlar bastantes cosas, sin caer en el extremo, pero puedo controlar bastantes cosas. Puedo controlar la estructura de mi día. Sí, puedo pensar, pues voy a intentar levantarme más o menos hasta ahora, voy a hacer más o menos esto. Quiero decir, hacerme una estructura del día que me haga sentir que hago algo, que me haga sentir que estoy haciendo ciertas cosas. Está bien plantearse un objetivo o varios objetivos, pero bueno, un objetivo diario para que yo me motive a realizar algo. Quiero decir, todos necesitamos tener una motivación, necesitamos tener un objetivo para tener una motivación. Entonces, si me planteo más o menos un objetivo diario, que puede ser cualquiera, es decir, cada uno depende de la situación en la que esté. Si estamos teletrabajando, pues evidentemente igual nuestros objetivos es terminar esas tareas que nos tienen asignados. Pero también nos podemos plantear un objetivo, pues no sé, hacer una tabla de ejercicios diario, no sé, ese tipo de objetivos que puede decir, me siento realizado y siento que estoy haciendo algo que es bueno para mí además. Entonces, plantearnos un objetivo nos ayudaría. Es verdad que no tiene que ser algo inflexible, no sé, me he levantado pensando que voy a pintar las paredes de la habitación y hasta que no acabe, mi objetivo no está cumplido. Pues tampoco es necesario llegar a algo así. Puedo decir, bueno, voy a empezar pues a descolgar los cuadros y a pensar cómo lo voy a pintar. Puedo marcarme ciertos objetivos que me hagan sentir bien sin necesidad de tenerlos que cumplir a rajatabla. Es verdad que cuando cumplimos el objetivo nos sentimos bien y cuando no lo cumplimos nos medio decepcionamos con nosotros mismos. Pero aún así, plantearnos objetivos flexibles
y que no nos carguen de más emociones negativas de las necesarias. Entonces, bueno, ya os decía eso, plantearnos unos objetivos, pero con flexibilidad. Mantenernos conectados socialmente. Bueno, yo creo que esto, quien no lo esté haciendo, que levante la mano, porque yo creo que nunca se habían hecho tantas videollamadas como se están haciendo en los últimos días. Yo tengo mi videollamada obligatoria, que hoy me la salto con mis hermanas a la hora de merendar, pero nos hacemos videollamadas constantemente para vernos las caras, porque no solo necesitamos escucharnos, necesitamos vernos, necesitamos más tocarnos, pero bueno, entre no podernos tocar, por lo menos nos podemos ver y parece que así estamos más cerca. Entonces, es verdad que puede parecer una tontería, pero realmente la videollamada es algo que ahora mismo es casi vital, el vernos, el que yo diga una cosa y ver cómo le cambia el gesto al otro. O sea, esa comunicación que no es solo verbal, sino también no verbal. Son pequeños gestos que cambian el día. Sí, y que te cambian el estado de ánimo total, ¿no? Yo tengo obligado ya la hora de los vinos del viernes por la tarde. Mi prima levanta. Es verdad que es la hora de los vinos porque lo hemos instaurado como algo que nos reúne, que hemos llegado a estar hasta 3 horas hablando, que nos reúne, que nos hace reír, que incluso nos hace retomar relaciones que a lo mejor no teníamos tan en la cotidianidad. Y de repente, pues, esperas ese día y tienes esa ilusión, ¿no?, de sentarte y pasar ese buen rato. Entonces, ahora mismo, el mantenernos conectados es esencial. El salir al balcón y sacar un poco la cabeza y hablar con un vecino que a lo mejor, no sé, en 3 meses has hablado 2 veces, pero ahora cada vez que sacas la cabeza y te lo encuentras, dices, y necesitamos conectarnos, ¿no? El ser humano necesita conectarse porque es un ser social. Ayudar a los demás. Bueno, yo creo que en esta situación, más que nunca, se nos plantea como en bandeja el poder echar un cable a los demás, a los que tenemos más cerca. Bueno, hay grandes ayudas, ¿no? Las que están haciendo mascarillas, ¿no? Los que están cosiendo en casa y las que están cosiendo en casa haciendo mascarillas, pero hay ayudas muy, muy pequeñitas que son esenciales, que es, pues, bueno, supongo que veríais los carteles que se pusieron en muchos ascensores, prestando ayuda a quien necesitara que le hiciera la compra, un señor mayor, una señora mayor que están solos en casa, bajar en la basura, el vecino de al lado, pues eso, que es un señor de 80 años y necesita que le bajen la basura para no ir tanto a la calle. Ese tipo de cosas, aparte de que presta una labor social muy importante y muy necesaria, nos hace sentir que incluso en una situación como esta somos útiles. Y ser útil a nivel social nos da una sensación de bienestar que puede parecer muy egoísta, pero bueno, necesitamos estas sensaciones para vivir. Entonces, como decía, hoy en día esto se nos presenta en bandeja, entonces utilicemos esas situaciones, estemos pendientes del otro, creemos una red de ayuda que provocará pues una red de ayuda mucho más amplia. Yo te ayudo, el que se siente ayudado puede ¿no?, despertar sus ganas de ayudar en otro. Entonces, en una situación así, la ayuda social es necesaria, la ayuda al de al lado es precisa y va a hacer que nuestro estado de ánimo también y nuestra sensación de bienestar y de objetivos cumplidos que hablábamos antes, también, pues bueno, de alguna manera se vea aumentada. Luego pone una cosa aquí que es cuídate. Pero a mí me hace gracia porque yo pensaba a lo mejor que no sería tan importante cuando lo estaba redactando, pero luego hablando así en general con un montón de gente dices, si tengo que salir a la calle una vez a la semana, pues bueno, con que me duche, me haga un poco el moñito y me ponga un chándal, ya estoy bien. El primer día vale, el segundo día bueno, pero llega un momento en que te miras al espejo y dices, tengo necesidad de verme bien. Y es importante, pues si tenías costumbre de maquillarte, maquillarte. Si tenías costumbre de hacerte el pelo de una determinada manera, pues hazte el pelo de una determinada manera. Porque vernos bien nos hace sentir bien. Somos cuerpo, somos mente y la apariencia, a nuestros propios ojos, nuestra propia apariencia, el vernos bien es importante.
hace crecer nuestra autoestima y además nos da, como decíamos, sensación de bienestar. Entonces no nos abandonemos. El otro día viendo el intermedio me reía mucho porque hicieron una canción un poco relacionada con esto y ponía no te abandones, Gobierno de España, ¿no? Esto que ponen al final. Y me hizo mucha gracia porque era un poco el resumen de todo esto, ¿no? El de me levanto, estoy todo el día en pijama y que al final es verdad que esas cosas nos pasan factura. Vernos mal nos pasa factura. Entonces vamos a crear esa situación de me meto en el baño, me arreglo, salgo y me siento bien conmigo misma y conmigo mismo. Una cosa que a mí me parece muy importante es el siguiente punto, es el de dejar las noticias y el móvil para momentos puntuales del día. No es necesario estar todo el día informándose, o sea, o todo el día con el móvil en la mano o con la tele de fondo con las noticias. No es necesario porque de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana probablemente no haya cambiado nada. Y si ha cambiado, pues ya me enteraré no sé, a mediodía. Es decir, no va a cambiar nada en mi rutina diaria, en el estar aquí metido en casa, una cosa u otra. Con lo cual, me tengo que plantear en qué momento del día voy a estar consciente de las noticias. Y no en todo momento. Si estamos todo el rato pendientes de las noticias, primero, las emociones que afloran son las negativas, porque evidentemente ahora ya parece que va un poquito mejor la cosa, pero hasta hace nada, pues evidentemente nunca eran buenas las noticias. Entonces, es necesario aparcar, es necesario dejarlas estar un ratito, dejar el móvil aparcado y vivir en el aquí y en el ahora. Porque mientras estoy mirando el móvil, me estoy perdiendo otras cosas. O estoy dejando de hacer algo que es mucho más constructivo para mí. No sé, estoy dejando de, no sé, leer un libro. Estoy dejando de escribir algo, de pintar algo si pinto, de escuchar una canción. Entonces, dejemos ese tipo de cosas para momentos puntuales. Luego lo de salir al balcón y terraza, los que tienen, los afortunados que en este momento tienen una terraza o un balcón, o abrir las ventanas, es necesario también para ese contacto con el mundo exterior. Si nos pasamos en casa 5 o 6 días hasta que volvemos a salir a comprar, o 7 u 8, necesitamos, bueno, pues eso, que fluya un poco, que entre el aire, que entre el sol. Necesitamos un poco de dejar de sentir la sensación de estar metidos en el mismo sitio constantemente. Entonces, si tenemos un balcón, aunque sea mínimo, nos sacamos una sillita y nos sentamos en el balcón un ratito y miramos con mirada de larga distancia, no solo de corta distancia de casa, que también necesitamos ejercitar eso. Entonces, nos sentamos un ratito o miramos por la ventana un rato a la gente que pasa, la poca gente que pasa, afortunadamente, y cambiamos un poco la visión de estar siempre en casa. Y luego, por supuesto, el recurso de la música. La música es pues lo que nos hace cambiar de estado de ánimo por excelencia. Yo cuando hablo con los papás y las mamás en las escuelas familias que hacemos, e incluso cuando hago terapia individual, le digo, muchas veces digo, esto puede pareceros una chorrada, digo, pero vamos a hacernos un botiquín, que yo le llamo el botiquín de estar bien. Igual podríamos ponerle un nombre un poco más original o más bonito, pero yo les digo el botiquín de estar bien. Que incluso digo que sea algo físico, una caja, no importa, una cajita que puedas tener y ahí pues pongo mis canciones preferidas o esas canciones que me hacen cambiar el estado de ánimo que todos tenemos. Vamos a pararnos a pensar en qué canción me cambia el estado de ánimo. Yo sé de Connie sabe de mí, seguro. Pero bueno, esas canciones que nos cambian el estado de ánimo, que de repente nos inyectan energía a tope. También vamos a meter en esa caja pues algunas lecturas. Esas lecturas también transportan. Interrumpo en cuanto a la música porque una situación personal, ¿no? Que como tenemos que cuidarnos a nosotros y también cuidar a los demás en la familia, a veces si notamos mal que alguien de la casa ¿no? tiene ese día malo que lo puedes tener, justamente la música es ponerle al otro su canción favorita y creas, ¿no? Un ambiente al final de alegría, un ambiente de cambio. El que estaba metido en la tristeza, en ese peso que explicabas al principio, cambia el chip, ¿no? Y
qué importante también es, ¿no?, conocer a los demás, dar esa oportunidad y poner esa música y cambiar el ambiente. Sí, y conectar. Conectar Con el otro, que eso es muy importante ahora, es muy importante. Entonces es verdad que la música nos transporta siempre, nos transporta también una película, nos transporta una lectura, unas fotos, también podemos dejar en esa caja, en ese botiquín, que nos transportan a otras situaciones. Entonces, tener preparado ese tipo de cosas también, aunque no sea de manera física, pero sí en nuestro registro de memoria, tener esas cosas preparadas nos ayuda en momentos puntuales a decir, no, o sea, no me puedo dejar arrastrar por, no sé, por la nostalgia no sé qué, o por la ansiedad, por el adelantar una situación que todavía no sé si voy a vivir. Entonces, este tipo de cosas nos ayudan siempre a cambiar el chip. Y bueno, y el sentido del humor, que yo creo que en estas últimas semanas estamos demostrando todos un sentido del humor que a veces es llamativo, ¿no? Con tantos memes que funcionan, que pirulan por ahí, con tantos chistes contados y tantas cosas que se van compartiendo por los WhatsApp, que es increíble la capacidad del ser humano, ¿no?, para utilizar el sentido del humor para sobrevivir también, porque al final es una supervivencia emocional. Entonces, que no nos falte el sentido del humor, que utilicemos la alegría o la risa para disminuir la tensión, que cuando estamos a tope con los niños, que vivir 24 horas al día con niños pequeños o con adolescentes, bueno, es difícil muchas veces. Entonces, cambiar el chip y reírnos de cualquier situación o hacer cualquier tontería pues eso, para crear una situación de risa, rompe la tensión, rompe el malestar y empiezas ya en la situación siguiente o en el momento siguiente desde otro punto de vista, desde un punto de vista mucho más positivo. Entonces, utilicemos lo social lo más que podamos, ayudemos a los demás todo lo que podamos, también cuidémonos mucho emocional y físicamente, haciendo deporte también, que no lo había nombrado, pero bueno, también. Apartemos un poco las noticias solo para momentos puntuales y salgamos a ver por la ventana, compartiendo también nuestra música con los demás y nuestro sentido del humor. Y ahora, bueno, ahora vamos a dejar hablar a Connie, ¿no?, que la tengo un poco ahí apartadilla, que Connie nos va a hablar de los niños, más en concreto, así que venga. Sí, un poco en tu línea, Ana, hablando de cuidar las emociones propias. Como adultos, los que tenemos niños y niñas en casa, somos los responsables emocionales, somos los entrenadores de vida de los más pequeños. Entonces, las pautas, la primera es clara, calma, mucha calma, transmitir tranquilidad. Ana nos dio las pautas para gestionarnos como adultos, pues imaginaros, ponernos en el lugar de los niños, nos necesitan con esa fortaleza, con esa alegría, nos necesitan bien. Entonces, bueno, mucha calma. Sé que vamos ya tercera semana, no sé si lo habéis hecho, ¿no? Es importante que les expliquemos a los niños qué es lo que está pasando, ¿no? Si ya lo habéis hecho, hay muchos cuentos en internet, ¿no?, que hablan del coronavirus, que es un virus. Si no lo habéis hecho, es una oportunidad de hacerlo o de retomar la charla, porque es verdad que los niños no tienen la misma percepción del tiempo, ¿no?, que los adultos, pero sí explicarle que aún nos vamos a quedar unos días más en casa y cuáles son nuestros roles. Eso es muy importante. Si estamos teletrabajando, me quedo en casa, pero es explicarle cómo va a funcionar el día, ¿no? Tengo que trabajar, quién se va a quedar con los más pequeños, quiénes trabajan, si hay que conciliar y hacerlo en el mismo momento. Ahora profundizaremos sobre las rutinas, un poco explicarlas, ¿no? Pero es verdad decirle, es muy importante tu rol, estamos protegiendo y cuidando de los demás, quedándonos en casa, ¿no? Darle ahí esa visión positiva y que a los niños les enorgullece, ¿no?, les mola, ¿no?, tener ese tipo de actividad. Con la verdad, entonces,
hablaba Ana lo de filtrar y las noticias. Somos nosotros el filtro de los niños, somos el adulto. Entonces, si son un poquito más mayores, podemos incitar el tema y preguntarles qué es lo que saben y darle por ahí una explicación. ¿Quién mejor que vosotros, ¿no?, que conoce a vuestros hijos, dar una explicación acorde a la edad y al niño que tengamos enfrente? Entonces, no es tan necesario el bombardeo de noticias, sino, ya os decía, a través de un cuento o otra actividad es que dibujen el virus como se lo imaginan y mientras están dibujando, pues ir haciendo preguntas y ahí creando una historia de y qué podemos hacer y abordarlos desde esa manera, ¿no? Y que es un momento que nos estamos cuidando y estamos haciendo todos un esfuerzo. Desde el juego simbólico también, igual que dibujar es un momento para que hablen y tal. El juego también puede ser oral, exacto. Que ellos están jugando con cualquier... Con cualquier muñequito, cualquier cosita, ¿no? El otro día mi hijo decía, muere coronavirus, muere, ¿no? Y claro, verbalizar, ¿no?, sí, también resuelve. Sí, de alguna manera primero saca esa emoción y luego la resuelven en el juego. Ellos necesitan el juego realmente para todo. Sí, exacto. Ahora lo decimos, sentido común y flexibilidad van unidas. Sentido común, vamos a hablar de las rutinas, pero es verdad que no podéis programar una rutina rígida y quererla llevar sí o sí. Aparte tenéis la oportunidad de que no hay un horario, entonces ni tampoco improvisar y bueno, a ver cómo va el día. Los niños y niñas necesitan la rutina porque por eso por la mañana proponemos hablar y qué es lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a organizar. La necesitan, les da seguridad. Pero también ahí está donde aprender a leerlos y ponernos en el lugar de ellos, lo que habla un poco del acompañamiento emocional, la empatía, de si necesitan parar y que nos sentemos un poco solo al tacto, esto que hablábamos de abrazarnos, de escuchar, de estar con el otro si lo necesitan, mucha flexibilidad, ¿no? Entonces, si tenemos que teletrabajar, cada hora, a ver si podemos 10 minutos atender esas necesidades y tener más o menos una rutina organizada. El recurso positivo, que es un poco la filosofía de vida, ¿no? Educar en la alegría, en la sorpresa. Los niños y niñas tienen esa emoción por naturaleza. Me sorprendo de lo pequeño. Yo a veces me dibujo 2 rayitas y una sonrisa y les presento a los niños un nuevo amigo y todos le quieren dar un beso, todos les cuentan un secreto, todos interactúan simplemente con algo que nos dibujamos con un boli. Nos dibujamos una hormiga, cierro la mano y ¿dónde está la hormiga? Vamos a buscarla y se crea ahí un ambiente de curiosidad, ¿no? Vamos trabajando muchas áreas, pero más que nada era lo que también decía Ana del buen humor, ¿no? Como la risa nos desarma a nosotros mismos, nos suelta, y imaginaros a ellos que la necesitan esa payasada, necesitan que perdamos la vergüenza, que nos escondamos en casa, que nuestra casa sea el ambiente de juego, ¿no? el nuevo escenario. Entonces, a través de la payasada, y que el día puede ser, ¿no?, una convivencia más sana, más fácil, puede resultar hasta incluso, ¿no?, más feliz en ese ambiente. No todo son emociones, ¿no?, que nos llevan a la risa, a la alegría, ¿no? Lo comentaba Ana. Es muy importante hacerles sentir que los entendemos, que sé que estás triste porque quieres bajar al parque, explicarle, yo también tengo ganas de salir, ¿no? Es decir, me importa lo que te está pasando, sé que estás enfadado, ¿no? Que a veces no entendemos, ¿no? Por ahí tienen ese tipo de regresiones o cosas que no hacían, y es decir, ponernos en el lugar del niño si necesitan soltar esa emoción, ¿no? Y acompañarlos, y luego igual
descubrir algo, que os decía, con un recurso positivo, descubrir algo de intentar mejorar el día, ¿no? Que si llora porque quiere bajar al parque y tal, lo acompañamos, que llore, que esté enfadado, que pase ese... Pero luego, ¿quieres que hagamos un parque en tu habitación? ¿Que una almohada sea un columpio? ¿Quieres que cojamos hojitas de las macetas y hagamos un mini parque en miniatura y verás? Creatividad al poder, ¿eh? O sea, yo sé que es difícil, pero bueno, necesitamos buscar nuestro niño interior y que esos recursos salgan y que sean espontáneos y que os digo, parece una tontería y para ellos es magia, para ellos es magia. Vamos a hablar luego de aprovechar este tiempo, ¿no? Para poder aprender otros tipos de aprendizaje en casa, de colaborar en casa, de que se puedan vestir solos los más pequeños, pero el calcetín puede ser un títere, o sea, y el calcetín, dame la mano que te voy a poner el calcetín, ven cariño, no va en la mano, no va en el... Entonces ya ahí, cuando él no se quiere vestir, pues lo desarmas, ¿no? No se espera, no tenemos la prisa al trabajo, no llegamos al cole, el uniforme, la mochila, ya no hay esa prisa, aprovechémosla en disfrutarla, ¿no? Si ellos van a aprender algo, que también lo aprendan a través del juego, de un vínculo que te entiendo, que me lo estoy pasando bien en este momento, de que no estamos llegando tarde a ningún sitio. Creo que esta oportunidad es extraordinaria para aprender de ellos, que lo decimos, Ana, que trabajamos las dos en una escuela, que siempre aprendemos de ellos, nos dan unas lecciones de vida increíbles. Estando en casa, creo que no tenemos mayor oportunidad de aprovechar eso y de leer. Y eso es el acompañamiento un poco emocional, un tiempo de calidad, sin pantallas, no es el momento... Estamos trabajando en casa, hay un horario, es verdad, pero a veces estamos en el sofá y aprovechamos y respondemos los correos y cuando tenemos niños y niñas pequeñas, incluso con los adolescentes, ¿no? Que sea también aprovechar un momento de diálogo, que sea un tiempo claro de estoy contigo, sin pantalla, desconectar para conectar, ¿no? Hay una frase que... entonces, para conectar con la familia, conectar con los vínculos. Entonces, ese momento de calidad, y ojo que los más pequeños la atención es mucho menos y van a disfrutarlo muchísimo, que sea un momento sin pantallas y en familia. Esto es pautas para los niños. Bueno. Pusimos una frase de Álvaro Bilbao, que somos fans las dos, tuvimos la oportunidad de conocerle en un congreso educativo, y no contengas el amor por tus hijos, dáselos todo, no les harás más débiles, sino mucho más fuertes. A ver, creo que es súper acertada en estos momentos nos necesitan más que nunca. Nosotros echamos mucho de menos el contacto social, de abrazar y a nuestras familias, a nuestros amigos, aprovechemos para eso, a cuidar de con los que convivimos en casa. Lo que decíamos antes, el detalle de si vemos mal al otro, de ponerle una canción, si vemos mal a los niños, de cambiar el chip y encontrar la payasada, de cuidarnos unos a otros en casa. Ahora Ana va a contar un poco los efectos adversos. Me toca lo bonito, me toca. No. Vamos, Ana, te digo que son -4. No sé, al final es que... Ya. Bueno, voy a decirlo así rapidito. Muy rápido, ¿no? Y es por si hay preguntas. Por si hay preguntas, eso es. Vale. Bueno, en principio los efectos adversos de una situación así, puesto que no la hemos vivido nunca, es difícil, bueno, pues adelantarnos a lo que va a ocurrir. Sí que es verdad que los niños tienen esa capacidad sorprendente de adaptación a cualquier situación, así que confiemos en ellos. Pero sin duda lo que va a marcar el después de esto, o el durante y el después, diría yo, es cómo es la familia, o sea, cómo son las familias, cómo es la situación que se vive. Los espacios incluso, si no es lo mismo estar en un chalet con un montón de jardín que estar en una casita, o sea, en un piso pequeñito, sin balcón. No es lo mismo, bueno,
pues depende de ese tipo de situaciones, depende de cómo sea la familia, de una familia grande, más pequeña, solo un hijo, varios hijos, los niños lo llevarán de una manera o de otra y tendrán consecuencias, por tanto, diferentes. Sí que podemos hablar un poco de lo que ya ha dicho Connie, de que hay que estar atentos a esas preguntas que los niños hacen para contestar exactamente aquello que el niño pregunta sin liarnos a explicarles mucho más, porque lo que preguntan es lo que quieren saber. No quieren saber toda nuestra explicación gorda, quieren saber esa pregunta, ¿no? Como cuando te preguntan la primera pregunta sobre sexualidad, que tú de repente dices, ostras, me tengo que leer 70 libros. No, no, es que te está haciendo una pregunta de una cosa hiperconcreta. Los niños son concretos, contestemos solo la que nos preguntan. Entonces, estar atentos ante esas preguntas, ante estas situaciones concretas, para estar ahí al quite siempre y darle la respuesta, ellos necesitan saber, y sostenerlos emocionalmente, ¿no? Ser siempre ejemplo de afecto incondicional. Con los niños de entre 0 y 3 años, yo diría que incluso hasta 5 años, probablemente, pueden ocurrir muchísimas cosas, como en cualquier situación en la que se tienen que adaptar. Igual está de una manera más dura. Puede pasar, pues, lo que ha comentado Connie, de que de repente hagan pequeñas regresiones. Nos comentaba una compañera nuestra que su hija de repente durante una mañana se hizo pipí 2 veces cuando lo tenía más que mega controlado. Y de repente, la pipí 2 veces, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, pues bueno, hay ahí emociones que no se saben gestionar. Y muchas cosas de ese tipo. De repente a lo mejor quieren volver a dormir con nosotros, pues ahí está nuestro espacio en la cama para ellos. No vamos a decir que no a algo así, cuando lo que nos están pidiendo es soporte emocional. O sea, lo que no esa necesidad no cubierta sí que les pasará factura más adelante. Esas necesidades emocionales no cubiertas. Ahora en estos momentos, nosotros que somos padres y madres, figuras de apego, el apego es un vínculo emocional que se gesta desde el nacimiento, incluso diríamos que desde el embarazo. Es un vínculo emocional que va a marcar todas las relaciones emocionales posteriores. Y en una situación así como es esta, ¿no? de tanta inseguridad e incertidumbre, es como que hay una activación, ¡chup!, ¿no? En su cerebro, clic, activación, sistema de apego. O sea, ¿qué necesito? Necesito seguridad. ¿Quién me la da? Papá y mamá. Si yo, papá y mamá, no respondo a esa necesidad del niño, estoy diciéndole a ese cerebro infantil en formación que si las personas con las que se supone que tengo que sentirme más segura no me hacen sentir segura, no me voy a hacer sentir seguro jamás en el mundo. Y es así, o sea, es chungo, pero es así. O sea, realmente puede parecer muy duro, pero es que es así. O sea, yo tengo que sostener así en la mano a mi hijo, así, siempre que él me necesite, en una situación de niño pequeño, de entre 0 y 6 años, así. Luego las cosas se van negociando, luego ya nos vamos separando, pero yo al principio tengo que estar, y en una situación así tengo que estar emocionalmente disponible para él. Entonces, el niño puede ser que esté desarrollando comportamientos que bajo nuestro prisma pueden ser malos comportamientos, ¿no? Es que se pone a gritar, es que de repente no sé qué, es que ahora corre que no sé cuántos, ahora tira cosas que antes no lo hacía, o no sé, desbarata todo. ¿Qué le está pasando? Pues no está teniendo un mal comportamiento, está desregulado. Quiero decir, en una situación de falta de regulación ya como adulto, ¿qué puede pasar en la mente de un niño? Un niño que no tiene desarrollado todavía su autocontrol, que su corteza prefrontal, que está aquí, está así de desarrollada. Se acaba de desarrollarse después de la adolescencia. Luego un adolescente tampoco la tiene desarrollada del todo. No le puedo pedir regulación a un niño. Está desregulado. ¿Quién tiene que estar regulado? El adulto. Siempre. Y eso es lo que ayuda al niño a poner de nuevo los pies en la tierra y a sentirse seguro. Entonces, no son malos comportamientos, son comportamientos de falta de regulación. Y mi deber como padre o madre es ayudar a que se regulen, no liarme a dar gritos, que sí, que muchas veces te salen, que yo también grito a mi hijo de vez en cuando, pero no debe ser una norma, no debe ser un comportamiento habitual. El comportamiento debe ser, y más en esta situación tan especial, la de ponerle los pies en la tierra, la de calmar. Mi calma es su calma, siempre. Entonces, bueno, pueden ocurrir muchas cosas de ese estilo.
los menores de 3 años no van a tener recuerdos de esto, pero sí que van a recordar nuestras reacciones, recordar ahí en su cerebro por ahí perdido, van a aprender de esa situación según lo que hicimos nosotros. O sea, el aprendizaje va a ser un aprendizaje emocional, un aprendizaje de gestión de emociones. Si somos una familia más o menos que guarda la cama, con sus momentos y sus cosas, por supuesto, que nadie hay perfecto, mi hijo tendrá un gran aprendizaje en este momento. Si somos una familia que se lanza al grito y enseguida a la amenaza o al castigo, ese será el aprendizaje que tengan ante una situación tan dura como es la actual. Los mayores de 3 años empezarán a tener algunos recuerdos, conforme más mayores, más recuerdos de esta situación, pero evidentemente estos aprendizajes de los que hablamos los tendrán todos, incluso los adolescentes. De los adolescentes ahora hablaremos también un poquito, porque bueno... si nos da tiempo, Ana. Si nos da tiempo. Pero bueno, yo quisiera así dar una pequeña pincelada porque creo que también los tenemos un poquillo ahí olvidados, pero es una etapa de la vida también de una importancia muy grande. Hay una etapa muy importante que es la de 0 a 3, extensible hasta los 6, pero sobre todo de 0 a 3, y luego hay otra etapa muy importante que es la de la adolescencia, que es otro reaprendizaje de la vida. Entonces, en este momento, desde luego no lo podemos hacer igual que cuando eran pequeños. Aquí entra en juego siempre la negociación, para todo hay que negociar, para todo es un poco cansina esta situación, ¿no? Porque es un desgaste ahí constante. Nos pide siempre el 100% de... Pero siempre, exactamente. Siempre hay que estar al 100%. Y aunque parezca que ellos no nos necesitan, que necesitan más de las relaciones sociales suyas, nos necesitan igual. Y tenemos que estar igualmente presentes. Entonces, hay que darle sus espacios. Ahora necesitan estar enganchados, si antes estaban, ahora necesitan realmente estarlo, porque es su manera de sociabilizar y es la única manera que tienen ahora y deben de estar enganchados a las redes sociales, pero también hay que poner cierto orden y cierta pauta a eso. ¿Vale? Esto lo que íbamos a comentar luego, ya que has sacado el tema de los adolescentes y así lo vamos cerrando, que no habíamos marcado una rutina, ¿no? Que era lo que... No habíamos marcado una rutina, ni como veis en ninguna hay horarios, y luego Belén os va a enviar, si queréis, un poco estas diapositivas y también tenerla todo, también si no nos da tiempo a contaros todo lo que queremos hablar, pero es eso lo que explicaba Ana, un poco de dialogar con la familia y los amigos en este momento. El adolescente lo necesita, ¿no? Es donde su mundo está en la parte social. Conciliar con ellos un poco los horarios de estudio, incluirlos en casa, si hay hermanos menores también más pequeños que los acompañen, darle a los mayores también ese rol que también seguramente los tienen. Actividades físicas y aficiones personales, ¿no? Es un poco lo que englobaría el día del adolescente, ¿no? Un poco lo que habíamos marcado. Es importante también para ellos que, el aprendizaje para ellos de este momento también es muy importante, que también sean capaces de, de que si antes visitábamos a los abuelos, no sé, una vez a las 1000, pues ahora es importante también esa videollamada porque deben de entender también la necesidad del otro. Entonces, el adolescente, que ya es otra edad, que ya es capaz más de empatizar, aunque no lo parezca, también hay que enseñarle a hacer ese tipo de cosas, a involucrarlo también en la vida familiar, a negociar el que, pues vamos a ver una película juntos como familia o vamos a hacer una actividad, una serie que es más corta, para que pasemos un rato juntos y no estés todo el rato. A mí me comentaba, familiares y amigos que tienen adolescentes en casa que ahora están más aislados que nunca. Entonces, hay que hablar con ellos, hay que plantear cómo me siento, cómo te sientes tú y vamos a llegar a un puerto intermedio en el que tú también compartas con nosotros y nosotros contigo, porque es cierto que lo necesitan, aunque no lo demanden como lo demanda un niño pequeño. Volvemos atrás entonces a las rutinas de antes, ¿las cuenta Connie? Sí, no, voy a intentar resumir, como os digo, la dejamos, lo que comentábamos para los más peques en esta etapa tan sensible, que el desayuno se mantenga, si se puede mantener una rutina, que el desayuno se mantenga en familia, que sea un momento de compartir.
y que ahí donde expliquemos qué es lo que va a pasar durante el día y cómo va a surgir el día, siempre con la flexibilidad, ¿no?, que explicábamos antes, que rebajemos un poco las expectativas y dentro de lo que es lo que nos toca en cada momento. Una actividad de psicomotricidad, si es preferible motora, gruesa, si tenéis terraza, balcón, algo que os dé la luz del día. La luz natural, eso no voy a explicar yo ahora los beneficios que tiene, pero bueno, que por la mañana 0 pantallas, ¿no?, que se presta más por la tarde para que se relaje. Entonces, yo 0,6 diría 0 pantallas, pero bueno, entiendo que estamos en casa, claro, que se está teletrabajando y esto puede ser un momento, si uno tiene una reunión, una videoconferencia, un momento del niño que esté tranquilo. Y ya, bueno, el descanso, para los niños que no duermen siesta, recomendamos vídeos de mindfulness, de relajación, de respiración, para que por lo menos ya sea un momento de que baje o no la tensión y se pueda descansar. Y juego libre, los niños la exploración la necesitan, ya os digo, se divierten con una piedra, con un palo, entonces es necesario también que dentro, que no sea todo dirigido, que no hagamos grandes propuestas, porque también el ocio y el juego está en lo sencillo, en lo pequeño, que estemos ahí y entremos en su mundo imaginario, nos metamos con ellos y disfrutemos. Momento en familia, lo recomendamos siempre, Ana, siempre recomendamos un momento con un adulto individual, con el otro papá, mamá, también individual y luego todos juntos, ¿no? Para que haya también un momento familiar y que ahí sí os invito a que viváis grandes aventuras en casa, luego ya cena, baño y tal, y el momento otra vez del cuento. Recomendamos cuentos también para trabajar las emociones y era lo que queríamos decir, ¿no? Que ahí es un momento también de volver qué es lo que hicimos durante el día. Al niño le encanta, ¿no?, como recordar, saber sus propias aventuras o qué estuvimos haciendo, si estuvimos teletrabajando, hacer un intercambio, ¿no?, aunque estábamos dentro del mismo ambiente, hacer un intercambio. Y en ese momento de cuento que sea el momento también de trabajar las emociones, de resolver los pequeños conflictos del día, de valorizar lo bueno, lo de qué bien lo has hecho, un día más, qué campeones, ese refuerzo positivo también hace bien a vosotros, a los niños, al alma y nada, voy a cerrar, ¿no, Ana? Aquí solo la diferencia os la vamos a dejar, lo único que agregamos son tareas escolares, porque es verdad que hay un momento ahora de videollamadas, de deberes, los que ya están en toda la etapa de primaria, entonces intentamos mantener el momento de familia y el momento de cuento, o sea que mi hija tiene 11 años y le encanta que de su libro que está leyendo y tal, que le lea una página, y ella me lee otra y no es un momento de enseñar ni de educar, de que si estás leyendo bien, lento, no, es un momento en familia, o sea que no hay edad para compartir ese momento. Yo ya digo que para mí es primordial el recurso de los cuentos en la infancia y en nuestra vida de adultos y todo. Entonces es un poco eso, ¿no? Por ir cerrando. Estoy hablando a modo... No sé si quieres decir algo, respondemos las preguntas. Belén, ¿esto se corta? Porque yo no lo sé. No se corta. No se corta, vale. Estaba sufriendo por eso, porque digo, a ver claro, si... yo digo así de repente. No. Vale, entonces... Pues si queréis vamos por las preguntas, si hay preguntas. Ana, mira, bueno, ha elegido una frase muy bonita, bueno. decirla tú, Ana, y ya respondemos las preguntas, que creo que va... Bueno, es una frase de María Montessori, yo seguía Montessori. Entonces, bueno, para mí María Montessori conocía tanto a los niños y tenía esa visión tan especial sobre ellos que yo creo que esta frase, ¿no?, si la leéis, pues bueno, debe de quedar siempre, ¿no?, en este momento, porque los niños son los creadores de la humanidad, ¿no? Entonces, pues bueno, que quede como final, porque es realmente así, ¿no? Los niños son la salvación porque son los creadores de la humanidad. Muchas gracias. A ver qué preguntas. Vamos a ver. Mira, Mónica Antequera
hacía un comentario, decía que era la primera vez que en su vida que había acabado una partida de Monopoly, que les había costado 3 tardes, pero que Pero al final se consigue. habían Claro. conseguido. Muy bien. Y Quedará luego, para el recuerdo. Quedará para el Sí, recuerdo. claro. Y para recuerdo del niño, la niña. y luego Elena preguntaba, si un niño o niña de menos de 6 años se muestra a gusto, sin comportamientos negativos, más bien al contrario, ¿podemos entender que no se sienten mal o sería necesario indagar más allá por si tiene algún sentimiento negativo? A ver, probablemente si no tuviera un comportamiento, no tiene un comportamiento negativo y no hay nada más, no sé, no deja de comer, por ejemplo, o se muestra más irritable en determinados momentos. Quiero decir, si no hay ningún cambio de ningún tipo, nada nos hace pensar que está teniendo un proceso negativo. Quizás estando en casa, llevando una rutina y estando con papá y mamá, pues no necesita nada más y se siente bien y feliz. Entonces, bueno, pues de momento no hay que indagar. Otra cosa es que pues, a lo largo de muchos más días pues viéramos eso, que a lo mejor le cuesta mucho irse a dormir, que como algo fuera de lo habitual, no como algo normal de un niño de 2, 3 años que no se quieren ir a dormir porque no se quieren perder nada de lo que está ocurriendo. Entonces, si es algo así... Es verdad que hay un cambio de las primeras semanas, que los peques, incluso en primaria, las primeras semanas era como, estamos de vacaciones, estamos en casa, estamos con papá y mamá, Claro, mola. es lo ideal. O sea, entonces es verdad que el cambio, y por eso yo decía, si ya habíais hablado de lo que estaba pasando y tal, es un momento de reforzar y recordar un poco qué es lo que está pasando, porque que esto es una experiencia extraordinaria. Si mantiene todavía ese efecto positivo, Pues estupendo. seguir, ¿no? Y si no te preguntas ni nada, pues claro, le dejamos siempre estar. respondiendo y tal. Vale. Rubén pregunta, ¿cómo tratamos nuestros errores? Supongo que se refiere a los adultos, ¿no? A los errores que cometen los adultos. Nos vamos a equivocar. Pues eso iba a decir, digo, ¿cuántos errores? ¿Quién no tiene errores? Claro. Sí, se refiere efectivamente, a los errores que cometemos los adultos. Que cómo los... Con respecto, ¿se refiere con respecto a los niños? ¿Los errores que cometemos con respecto a los niños? Claro, a ver, siempre nosotros partimos, ¿no?, desde el diálogo. Si es verdad, cuando hay en la familia no desautorizar al otro, que muchas veces te pasa que uno de atrás está diciendo, corta, que esto ya... Y él se refiere a cuando les chillamos, cuando... Sí, bueno, situaciones así. Ya. Bueno, a ver, todos hacemos esas cosas. O sea, yo aquí, ahora que no me escucha nadie, puedo decir que como psicóloga infantil grito a mi hijo en algunas ocasiones. Entonces, pues evidentemente luego te sientes mal, ¿no? Todos nos sentimos mal después de algo así. Sí que podemos, depende de la edad del niño y depende de las situaciones concretas, pero sí que podemos volver al niño y decirle, mira, perdóname. Exacto, sí. Perdóname. Lo agradecen un montón. Lo agradecen claro, y aprenden de esa situación, porque yo le estoy pidiendo perdón porque me he equivocado, no pasa nada, cometer errores es algo muy humano y le enseño que no pasa nada por cometer errores y luego voy e intento solucionar la situación. Perdóname, estaba muy nervioso, muy nerviosa, hablo de una emoción también, ¿no? Y me ha salido así, perdóname, no te tenía que haber gritado. ¿Sabes qué podemos hacer ahora? Y entonces a lo mejor ahí proponemos una situación es un final, ¿no? De aprendizaje solución. brutal. Es difícil para el adulto porque el adulto nunca se agacha y se pone a la altura del niño. O sea, eso es lo que no fomentamos de bajar a la altura, y es un aprendizaje para el niño de me están pidiendo perdón, ¿no? Y entonces va a ser capaz de, cuando también él comete un error, de pedir perdón. Así es. Aguilar dice, bueno, muchas gracias por el taller, bueno, muchas gracias a ti por participar. Su pregunta es, tenemos 2 niños y una niña de 5, 7 y 12. 2 niños y una niña de 5, 7 y 12. Están teniendo una reacción de no querer hacer nada de lo que les proponemos, sea de ocio o tarea. Les cuesta y solo quieren televisión y tablet. Hay que convencerlos para todo y luego tienen momentos de locura entre ellos, de pelea, gritarse y molestarse.
Claro, esto es lo habitual. Venga, que podéis. A ver, ahí la rutina escrita, más o menos, aunque ya os digo que tenga que ser flexible, como hablábamos con ello, pero una rutina escrita puesta en la nevera o en un lugar visible, ¿no? Donde todos pasamos y vemos, la más pequeña, pues, a lo mejor con un dibujo, si todavía no. Pero bueno, algo escrito que diga qué es lo que toca, por decirlo de alguna manera, o qué cosas vamos a hacer hoy, ¿no? Y cuando se levantan, pues, a ver, vamos a ver, hoy es miércoles. ¿Qué toca hacer hoy? Pues mira, a primera hora, después de desayunar, nos aseamos, tal, nos cambiamos, ¿no? Y hacemos algo de ejercicio. Venga, hoy le toca elegir a no sé quién, claro, lo que vamos a hacer. O sea, los hacemos partícipes, pero al mismo tiempo les hemos creado ya un algo que hacer y no sea, venga, va, dejar la tablet. No, la tablet está pensada para, como decía Connie, a lo mejor para luego la tarde, un ratito después de comer, y entonces eso se le explica al niño, que no es fácil, a ver, ni van a ceder a la primera, pero mira, la tablet o la tele es para de esta hora a esta hora, o hasta que merendéis, por ejemplo. Y a partir de que merendemos, pim pam pum. O sea, ¿qué vamos a hacer después de merendar? Pues después de merendar, pues también el momento a lo mejor después de comer puede ser una peli en familia. Entonces a lo mejor ya es otro rollo, ya no es lo mismo. Hacemos palomitas o bueno, o cualquier historia así. Y ya después, una vez de eso, ¿qué hacemos? Pues tenemos ya planificado para ellos, sobre todo al principio, hasta que se pongan en marcha, unas actividades. Que al principio será como, porque, bueno, es así. Pero a todos los niños les gusta hacer cosas. A todos. Claro. Y luego entonces, también les gusta que todos cumplan, ¿no? Tener ese rol de los pequeños, si lo hacen, ¿por qué no? Entre los hermanos siempre, entonces, repartir un poco las tareas y darle también, no solo de colaborar en casa, ¿no? De también repartir cosas chulas para hacer y que tengan opciones de elegir. Y por ahí, ya como decíamos, el momento de la pantalla, eso ya está dentro de una opción, pero por la tarde, ¿no? Para darle también que sepan que lo van a tener, ¿no? Esa flexibilidad y tal, no podemos decir que no. Pero sí que era lo que decíamos al principio, creatividad al poder, tener muchos recursos. Es verdad que tenemos internet, que es una infinidad de recursos, y hacer movimiento, zumba en familia, baile en familia, yoga y hay unos vídeos que son hasta divertidos de seguir y tal. Y ese momento es de movimiento, de conexión familiar y tal. Y poco a poco se van acoplando. Se van movilizando. Todo es empezar, ¿no? Y luego ya se van movilizando. Pero bueno, no deja de ser una tarea difícil, ¿eh? Sí. Y agotadora. Y agotadora. A ver, Nuria Gómez plantea otra situación. Ella tiene una niña de 5 años y dice que algún día suelto quiere volver a la cama de los papás. Mamá está de acuerdo, pero papá no. ¿Qué hace? Papá, no seas así. Echamos a papá, o sea. Hablaremos con papá. No, a ver, es difícil porque uno piensa a lo mejor que lo que ya hemos conseguido lo vamos a perder y vamos a volver atrás o va a ser muy difícil luego sacarlos de la cama. Pero bueno, ya pensaremos en eso cuando llegue el momento. Ahora mismo, ¿qué necesita? Pues seguramente tendrá miedo. Los niños ahora seguramente en este momento tienen miedos que a veces no es al miedo coronavirus, es otros miedos. Aparte de los miedos evolutivos, que ya de por sí ya los van teniendo, están los otros miedos de la sensación esta rarilla, ¿no? De mis padres con cara de preocupación, de qué está pasando, de esto que un niño no sabe gestionar, porque no entiende muy bien. Entonces aparecen por ahí miedos que a lo mejor antes no sé, o que no tienen nada que ver con el coronavirus y a primera vista, pero que están relacionados con la situación. Entonces yo le tengo que dar el soporte que decíamos antes. Vente a mi cama, claro que sí, o me voy yo a la tuya, un ratito. Vamos a probar con un ratito y si se duerme ya, se queda ahí en su camita y yo ya me piro a la mía, perdón, pues ya está. Si no es así, lo meto en mi cama que no pasa nada. Ya nos plantearemos, cuando pase todo esto, ¿cómo retomar? La vuelve, no estamos en una normalidad, es que no lo estamos. No lo estamos. Y no podemos plantear en casa la normalidad, que era lo que decíamos, una rutina, es que no podemos hacerlo con esa rigidez, ni dejarnos, como explicó Ana, ¿no? Las regresiones son normales. Y es que nos necesitan. Claro, bueno, María Amparo hace también una pregunta también sobre las regresiones, que tiene
una niña de 4 años y que quiere ser bebé con su hermana de 8 meses y que, bueno, pues que se Claro. pillan muchas rabietas y al final pierde los nervios y que se llega a hacer también pipí muchas veces encima. Lucía, bueno, dice que si cuando nos mandéis la presentación podéis añadir también recursos para niños de 1 año. Sí, Sí. podemos. Ya se utilizan recursos y cuentos, pero si lo podéis, vale. Sí, los tenemos. Claro. A ver, alguien que es Huawei dice, muchas gracias, tengo un hijo de 8 años, ahora tiene miedo de salir a la calle, incluso le hemos dicho subir un poco a la terraza y no quiere. ¿Cómo lo puede hacer? Explicar que esto pasara, pero que le da miedo y que eso le pueda suponer luego un problema a la larga, que cómo puede solucionar ese miedo a salir. A ver, yo te diría primero a lo mejor que es un miedo muy normal, porque me ha llegado de muchos papás y muchas mamás lo de ahora de repente no quieren salir, ahora dices, uy, pues ahora a lo mejor dentro de unos días empiezan a dejar salir a los niños, pues yo no quiero salir, que me da miedo, ¿no? Y lo típico, no quiero salir, porque es como que el virus, ¿no? Es algo que no se ve y tal, y tanto se lo hemos contado que al final ellos dirán, ostras, y me va a atacar así, no salgo, abro la ventana y me va a atacar. Claro, un niño de 8 años tiene una imaginación a tope, a tope. Por tanto, a lo mejor lo primero sería ayudarle a gestionar ese miedo. O sea, me voy a sentar contigo con el dibujo, con el juego, vamos a dibujar tu miedo. No le voy a decir el coronavirus, vamos a dibujar tu miedo. ¿A qué cosas le tienes miedo? Venga, tal. Y luego intentar, por ejemplo, que la terraza sea un lugar donde, no sé, merendamos, no sé, algo agradable. La terraza es un lugar donde podemos salir ahí es solo para pintar con acuarela, por ejemplo. Cosas así que suponga algo chulo que yo puedo hacer, que siempre va a estar acompañado, que nunca va a salir solo, ahora de momento, y que podamos hacer una pequeña actividad al principio, para que luego poco a poco, cuando consigamos que esto se normalice, que no va a ser en un día, ni en 2, ni en 3, pero bueno, con un poquito de tiempo, podamos avanzar un pequeño paso más. Sí. Luego, cuando puedan salir a la calle, no nos preocupemos, porque a lo mejor hay unos días ahí también de extrañeza para ellos y de miedo a la calle, pero luego se va a volver a normalizar. Como decíamos al principio, los niños se adaptan a todo, ¿no? Tienen esa capacidad de hacer las cosas así. Entonces, que no tengamos miedo, porque cuando llegue ese momento y ya empiecen a ver que la gente sale y tal, ellos acabarán saliendo y normalizando la situación de nuevo. Siempre vamos a tener que estirar un poquito de ellos en plan de, venga, solo vamos a bajar hoy a por el pan. O solo vamos a bajar hoy, no sé, al kiosco. ¿Te acuerdas que querías no sé qué? Ahora que ya podemos salir, vamos a bajar los dos. Y un poco incentivarlos de esa manera y luego ya, más adelante, los llevaremos a otros lugares y lo haremos de otra manera. Pero tranquilidad, que no va a ser un miedo que acabe instaurado en su vida. Y bueno, aquí yo creo que hay la última, aunque hay una persona que ha levantado la mano, pero no se llama Marta. Si Marta quiere hacer una pregunta, que nos la deje por escrito en el chat, ¿vale? Y mientras os voy pasando la pregunta de Lorena, y si no, esta sería la última, ¿vale? Lorena dice, ¿cómo podemos gestionar la dependencia de pantallas en niños de 4 o 5 años? Con tanto tiempo en casa no para de pedir pelis, vídeos, juegos, pero siempre con demasiada pantalla. Pues es un poco lo que decíamos antes también de lo de las rutinas escritas. Ellos con 4 años no saben leer. Bueno, puede ser que sí, pero en general no saben leer con 4 años. Sí que podemos hacerlo con dibujos. Dibujarle la rutina, ¿no? Toca no sé qué, toca no sé cuántos y que él vaya a ver. No quiere decir que él ya como lo vea ya está, ¿no? Ya lo he visto, ya sé lo que tengo que hacer y ya tranquilamente dejo mi tablet a un lado y me voy a hacer. No, nos vamos a chupar unas rabietas buenas. Claro. Es así. También no nos ha dado tiempo de todo lo que queríamos decir, pero es verdad que al principio lo de por la mañana evitar ese tipo ya depende de la situación, ¿no? Familiar en casa y tal, pero si hay alguien que está de acompañamiento de los niños, aprovechar estas situaciones para que hagamos la cama juntos, que la haga como, da igual ahora el resultado final, estoy en la cocina, vente conmigo, algo que ellos puedan hacer. Batir un huevo, lavar la verdura y cosas. Exacto, es que podemos utilizar... Involucrarnos en nuestra rutina diaria
siempre con un toque de magia, era lo que os decía, con un poco de payasada, entonces los vamos llevando y vamos atrasando ese momento que es verdad que lo quieren, las tablets, los iPads son atractivos, está en constante movimiento, en cambio, está hecho para eso, para entretener, ¿no? De esa manera. Entonces, cuanto más lo podamos atrasar, hay que tener eso, mucha creatividad y mucha paciencia, ¿no? Y proponerle ciertas cosas y ya no de invitarle y decir, ¿no? Y proponerlo de una manera que, mira qué chulo, qué bien lo vamos a hacer y incitarlo a, por lo menos a atrasar. ¿Quieres esto? En un ratito, ¿vale? No, Como ahora vamos a hacer no sé aprovechando qué. del tiempo, que no saben cuánto es un ratito, una hora y tal, entonces en un ratito, claro, sí que puedes, pero venga, vamos y nos lo vamos llevando un poquito a nuestro terreno. Entonces, ese tipo de, os pasaremos recursos también y podemos aprovecharlo de esa manera. Es difícil porque a los 4 años es verdad que es muy difícil porque ellos ya tienen unos criterios claros y además un carácter ya importante. Pero bueno, hay que mantenerse un poco firme y con tranquilidad mostrarle otras alternativas. Es difícil, es difícil. Bueno, y ya vamos con la última. Si Marta nos ha hecho ahora dejar la pregunta por aquí. Dice que tiene una hija de 3 años que ha cogido fobia a las moscas y que ahora no quiere salir al balcón, que antes les tenía algo de miedo, pero que ahora se ha acentuado mucho. Además, que tienen un bebé de 2 meses y medio, que salen pequeños ratos, pero ella no quiere porque siente pánico y al verlas y cuando incluso ha entrado a alguna casa. ¿Qué hace? Claro, no, dilo. De alguna manera no, está simbolizando un poco ahí. Habría que ver también toda la situación, ¿no? De familiar, ¿no? Para decir pautas y recursos es... yo qué sé, yo buscaría un cuento de la mosca fosca, por ejemplo, ¿no? De dramatizar un poco lo que es un personaje y reírnos de la mosca, del tamaño, hablar de grande, pequeño, Ella, son molestas. Marta dice que ha comprado un matamoscas y que un juego de bichos. Que han visto cuentos, pero que todo lo real le gusta, pero que la verdad que no. Y que la mosca fosca a los 3 años, dice alguien, Elena, que la mosca fosca a los 3 años les encanta. Dice. Sí que les encanta. Yo digo más por desdramatizar, no centrarnos solo en el miedo, que es lo... Entonces, llevarlas por otro terreno, ¿no? De dramatizar de esa manera, si estamos anticipándonos cuando abrimos la ventana y nosotros ya, ay, que es que si me entra la mosca se lía la tarde y tal. Entonces, a veces el adulto se anticipa más a lo que puede surgir. Y luego, utilizar la imaginación también para estos momentos. Quiero decir, a veces ellos, es verdad, ahora mismo se lo creen todo lo que le contamos se lo creen. Entonces, pues también contar ahí la historia, no, pero es que si sales, pegas 3 saltos, no sé, a veces contando, yo le decía a mi hijo que él tiene una pintura antifantasmas en la habitación, no puede ser que entren. Y entonces muchas veces él todavía me pregunta, mamá, ¿esa pintura sigue teniendo, o sea, sigue teniendo efecto esa pintura? Y digo, claro que sí. Tranquilidad. Es una mentirijilla, pero realmente es una manera de ofrecer recursos un poco para que finalmente se enfrente a su miedo, de que vea la mosca y que pueda salir porque tiene puesta, no sé, una camiseta de yo qué sé qué, antimoscas, no sé qué decir, pero que puede ser algo muy, muy creativo y muy fantástico y muy tal, y con eso de repente ve pasar moscas y no pasa nada. Entonces luego, ay, fíjate, la mosca ha visto también la camiseta. Poco a poco, ¿no? Claro. Poco a poco que si cuenta ahí un poco lo del pánico y tal, nos ha pasado de niños de pánico a los globos y los globos es fiesta, felicidad, no hay una fiesta y entonces el contacto tiene que ser progresivo y tal, por eso por ahí un cuento, un dibujo, si encontramos una mosquita muerta ¿no? y permitirle que también el acercamiento sea ella de valiente y que lo pueda hacer, respetarla y decirle, a mí tampoco me gustan las moscas, uy, que también, ¿no? Ponerse en el lugar de la niña que entendemos, y te estoy entendiendo, es lo que te pasa, tranquila, que es normal, ¿no? Y dentro de la situación y del contexto. Entonces, a ver si funciona, ya nos contará. Ya nos contará.
Bueno, pues muy bien. Si ya no hay más preguntas, bueno, si queréis despediros vosotras y bueno, yo por mi parte daros por supuesto las gracias. Ha sido muy enriquecedor. Yo no tengo hijos y ha sido muy enriquecedor. He aprendido mucho. Y nada, bueno, pues os despedís ya vosotras y muchísimas gracias también a todos por estar aquí esta tarde con nosotros. Esperamos en la siguiente. Muchísimas Muchísimas gracias por gracias. acompañarnos a todos y a todas. Gracias, familia. Gracias a vosotras. Venga, familias. Un besito, mucho Que podemos ánimo. con todo. Está durmiendo. Muchas gracias. Por ahí se oyen, por ahí están. Ahí están. Vale, qué chuli. Adiós. Adiós. Uy, qué chulo todo.